Buenas noches. Gracias, Carlos, por la presentación. Muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí y a todos ustedes. Voy a hablarles hoy día brevemente del uso de LH en reproducción asistida y cuáles son las potenciales aplicaciones clínicas de Pergoveris, un producto que ha sido recientemente aprobado en México. Para empezar, voy a recordar algunos conceptos básicos fisiológicos que nos van a permitir entender por qué es necesaria la suplementación de LH para estimulación ovárica. Sabemos que hay una interacción cercana entre LH y FSH y su acción a nivel de células de la teca y la granulosa. Y, como sabemos, la hormona LH estimula las células de la teca primariamente, produciendo andrógeno, que a su vez van a ser sustrato por las células de la granulosa de estrógeno mediado por la acción de FSH. Además, los andrógenos intrafoliculares aumentan la respuesta de las células de la granulosa a FSH. Y por su parte, en forma retroactiva, existe una mediación paracrina desde las células de la granulosa hacia la respuesta de LH por las células de la teca. Finalmente, además, al final o en la fase media o tardía de la fase folicular, existe expresión de receptores de LH que es mediada por FSH en células de la granulosa. Es decir, en resumidas cuentas, hay una estrecha simbiosis y cooperación entre la teca y la granulosa y las hormonas LH y FSH en el ciclo ovárico que dan cuenta de alguna manera del desarrollo folicular y de la esteroidogénesis. Pero la presencia de las hormonas no es todo, porque conocemos también que existe lo que se llama una ventana terapéutica, que es un nivel en el cual la administración exógena de LH permite un adecuado crecimiento y desarrollo folicular, que las señales paracrinas entre células de teca y granulosa sean las adecuadas, que proliferen y maduren células de la granulosa, esteroidogénesis y maduración ovocitaria completa. Si nos excedemos o si pasamos esta ventana terapéutica, que es lo que se denomina techo de LH, la función ovárica es inadecuada, hay atresia folicular, luteinización prematura y compromiso del desarrollo de ovocito. Por otra parte, si la concentración o la cantidad de LH es insuficiente, hay anovulación como la que, por ejemplo, se observa en pacientes anovulatorias crónicas con hipogonaísmo hipogonadotrófico tipo 1 de la OMS, o una disfunción en tanto crecimiento folicular como también producción de hormonas y maduración ovocitaria. Con este principio, entonces, es claro entender que Pergoveris, que es una combinación de FSH y LH recombinante en una proporción de 2:1, tenga un lugar en la inducción de ovulación en pacientes anovulatorias crónicas de la OMS tipo 1. Y estas pacientes han sido definidas en nuestros estudios clínicos como aquellas que tienen un nivel endógeno de LH menor de 1,2 y son sometidas a inducción de la ovulación. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa con otro grupo de pacientes que van a reproducción asistida y que requieren una hiperestimulación ovárica controlada? Con la misma lógica, entonces, las pacientes OMS1 se benefician de LH para lograr estimulación ovárica exitosa. Pero ¿qué otras pacientes podemos suplementar con LH? Y sabemos que hoy en día los niveles endógenos de LH no son un buen predictor de respuesta a la estimulación y no justifican la adición de LH per se. Por otro lado, también sabemos, y hay bastante evidencia en la literatura, que darle LH recombinante a población general no seleccionada, es decir, pacientes jóvenes o sin riesgo, sometidas a estimulación ovárica, no parecen traer beneficios en cuanto a aumentar la probabilidad de embarazo. Por otro lado, hemos aprendido también que con el aumento de la edad de la mujer, los parámetros ováricos van cambiando y observamos una elevación de FSH y LH endógena a medida que la mujer envejece. Y esto estaría reflejando de alguna manera una resistencia ovárica progresiva. Sabemos también que la producción de andrógenos, que es mediada por LH, comienza a declinar espontáneamente a medida que la edad de la mujer avanza y que el ovario se vuelve menos sensitivo. Entonces, podemos decir que hay cambios ováricos relacionados con la edad que cambian el equilibrio que describimos anteriormente.
¿Qué pacientes en esta misma línea o en estas condiciones a lo mejor podrían ser candidatas de beneficiarse de LH? Pacientes que de alguna manera están traduciendo una reserva ovárica disminuida y que pueden manifestarse como mujeres mayores de 35 años, donde sabemos que la adición de LH en estos casos aumenta las tasas de implantación y embarazo. Y por otro lado, pacientes pobre respondedora, donde las tasas de embarazo combinadas en los estudios de pobre respondedora mostró que había un aumento en la tasa de embarazo en favor de la coadministración de LH cuando era dada con FSH. Este fue un metaanálisis publicado por Mokhtar en 2007. Sin embargo, existe un continuo. Hay pacientes que no son claramente o necesariamente pobre respondedora o que a veces en clínica no las hemos identificado como tal hasta que observamos su respuesta y que responden inadecuadamente a la estimulación. ¿Cuál es entonces el dilema de la pobre respuesta ovárica y por qué es importante para nosotros en clínica? Porque dependiendo cómo uno las clasifique o cuál sea la definición de pobre respuesta ovárica, pueden ser entre el 9 y el 25 o 24% de los ciclos. Porque observamos también en la práctica que cuando las pacientes que son consideradas pobres respuestas, hasta en más de un 50% son canceladas en su segundo ciclo por estimulación insuficiente. Que alrededor de un 70% de las pacientes en que uno logra predecir o pronosticar que van a tener una pobre respuesta, exactamente la obtienen en su segundo ciclo. Y lo que es más importante tal vez para el aspecto clínico del tratamiento de estas pacientes es que sabemos, por el solo hecho de tener una pobre respuesta, que la probabilidad de estas pacientes de conseguir un embarazo va a estar severamente disminuida. Múltiples intervenciones se han comunicado, algunas que están en discusión hoy en día, por ejemplo, son la administración de hormona de crecimiento o manejar el tiempo de transferencia embrionaria o usar testosterona. Sin embargo, hasta ahora ninguna de ellas ha sido indisputablemente eficaz. En el año 2007, Mokhtar publicó un metaanálisis comunicando el uso de LH recombinante con FSH en pobre respuesta y en algunas otros subgrupos, y desde entonces múltiples estudios randomizados controlados se han publicado en la literatura, y como muestran las referencias tienen solo algunos de ellos. E interesantemente, la administración de LH durante la estimulación ovárica controlada en combinación con FSH es una de las intervenciones clínicas más evaluadas en el tratamiento de la pobre respuesta en reproducción asistida. ¿Cómo identificamos a estas pacientes entonces? Y lamentablemente no existe hasta ahora una definición universalmente acordada. Pero sin embargo existe relativo consenso, es que estas pacientes en la clínica se reconocen porque tienen un bajo número de ovocitos recuperados o un bajo número de folículos en desarrollo. La pregunta pendiente es ¿cuándo tratarlas y cuándo reconocerlas? Y por eso creemos que muchas veces llegar a la pobre respuesta puede que no sea el camino o que no tenga solución, o que no tengamos necesariamente todas las herramientas terapéuticas en todos los casos de estas pacientes. Por eso es importante tal vez establecer qué pacientes pueden en clínica beneficiarse de una estimulación ovárica óptima antes de la pobre respuesta propiamente tal, y es lo que hemos llamado respondedoras subóptimas. Y si miramos la evidencia en la literatura de pacientes en esta categoría, estas son las que son definidas solamente con edad materna avanzada, mayores de 35 años, que tienen una respuesta subóptima con terapia con FSH sola, de acuerdo a la respuesta folicular menor de 7 folículos preovulatorios, o que en algunos casos, al estimularlas clínicamente con FSH sola, uno usa una dosis mayor de la habitual, en este caso mayor a 3.000 unidades, y no obtienen una respuesta esperable. Hicimos el ejercicio de ver cómo se comportaban estas pacientes desde el punto de vista de la tasa de embarazo, que probablemente es el parámetro clínico que más nos interesa cuando estamos tratando pacientes. Y podemos ver aquí en este resumen que múltiples estudios, lamentable o afortunadamente, muestran distintos estados de embarazo, ya sea embarazo bioquímico, embarazo clínico, embarazo en curso o niños nacidos vivos. Y en general existe consenso o una tendencia a que la suplementación con LH más FSH produce mejores tasas de embarazo
en algunos casos. Si tomamos como, por ejemplo, la primera publicación de March de 2004, en cuanto a embarazo clínico, vemos un 41% versus un 30%, y si, por ejemplo, tomamos Ferraretti del año 2004, en cuanto a nacidos vivos, también se ve un efecto beneficioso. Como no todo es absoluto en medicina y no siempre la respuesta es la que esperamos, podemos ver también que fue incluido en este análisis un trabajo de De Placido del año 2004 en que él no muestra esta tendencia. ¿Qué podemos concluir de este cuadro de resultados clínicos en la literatura en cuanto a embarazo? Que todos o la mayoría de los estudios reportados reportaron índices de embarazo desde embarazo bioquímico hasta embarazo en curso o niños nacidos vivos, mayores en la combinación de LH con FSH, con excepción de De Placido en 2004 en esta serie. Hay un metaanálisis, el mismo metaanálisis de Mokhtar que citamos del año 2007, al hacer un análisis de pacientes con baja respuesta o respuesta subóptima, mostró que las pacientes tratadas con LH, en este caso la forma no combinada que es Luberis, comparadas con aquellas contratadas con FSH recombinante sola, presentaron una mayor tasa de embarazo. Podemos decir que basado en este cuadro de estudios clínicos, la eficacia de la adición de LH recombinante a FSH pareció ser benéfica en el tratamiento de este subgrupo de pacientes, respondedoras subóptimas, cuando fueron comparadas con la monoterapia sola. ¿Cuál es entonces la segunda parte que probablemente podemos resumir o intuir de este análisis? Y es la indicación para respondedoras subóptimas a la monoterapia con RFSH. Y Pergoveris, en este caso, está indicado para la estimulación ovárica en pacientes respondedoras subóptimas que fueron definidos de acuerdo a la definición de los estudios clínicos que ustedes vieron, como aquellas que tienen menos de 7 folículos preovulatorios u ovocitos, aquellas que en un ciclo previo se requiere una alta dosis de FSH sola, sin una respuesta satisfactoria, o que tienen como causa única e independiente tan solo una edad materna avanzada, mayor de 35 años. ¿Cuál es la aplicación clínica de Pergoveris en este caso? En pacientes anovulatorias crónicas, como el grupo 1 de la OMS, Pergoveris está indicado en dosis de 1 vial, es decir, 150 unidades de FSH en combinación con 75 unidades de FSH al día desde el primer día de estimulación, de acuerdo a la respuesta clínica de la paciente monitoreada por ultrasonografía y o niveles de estradiol. Recordamos que en este grupo de pacientes la meta es obtener desarrollo mono o bifolicular y podemos complementar la estimulación con el uso de FSH sola a partir desde el 7º día de estimulación en caso de respuesta inadecuada. Por otro lado, en respondedoras subóptimas que son sometidas a estimulación de la ovulación para reproducción asistida, podemos sugerir dos esquemas. Un primer esquema, que es el que está aquí en amarillo, son aquellas pacientes en el cual uno clínicamente no ha sospechado que van a tener una respuesta inadecuada e inicia una estimulación con FSH sola y la respuesta no es satisfactoria durante su estimulación, pueden verse beneficiadas de la adición o suplementación de Pergoveris, es decir, adición de LH, manteniendo la misma razón de FSH, esto es 2 viales que corresponden a 300 unidades de FSH más 150 de LH desde el día 6 a 7 de la estimulación. Perdón, 5 a 7 de la estimulación. O bien, esas pacientes que sabemos que probablemente van a tener una respuesta subóptima desde el principio de su estimulación y decidimos partir desde el comienzo de ella con suplementación con LH. En conclusión, entonces, podemos decir que la suplementación con LH está claramente establecida en pacientes con deficiencia de gonadotrofina, no hay duda al respecto. Que pacientes con una respuesta subóptima se benefician del uso de LH en combinación con FSH durante su estimulación y que si analizamos la literatura que reporta eficacia en este subgrupo de pacientes, ellas confirman el uso de la combinación de LH y FSH en respondedoras subóptimas, básicamente aportando beneficio en cuanto a tasas de embarazo.
Y eso es todo. Gracias.